Saludos y bendiciones, amada familia. Regresamos a este espacio de contemplación y aprendizaje para continuar siendo transformados por la palabra viva de Dios. Hoy estaremos en el libro de Romanos, capítulo 6, versos 1 al 14. Los que tienen el libro del discípulo, vamos a estar en la página 123. Y estaremos trabajando a través de este mes toda la tercera unidad que está titulada La libertad cristiana. ¿Verdad que sí? Ahora bien, hoy pues vamos a estar en ese libro de Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14. Y vamos a empezar por la lección número 9, libres del pecado. Antes de comenzar les recuerdo que el propósito de este encuentro no es reemplazar la lectura del discípulo, no es que usted pueda decir, pues vamos a escuchar este video y todo lo que esté en la lección va a estar resumido, porque no es así. No nos va a dar el tiempo, sería muy largo y sería muy aburrido. El propósito de esto es resumir los puntos más importantes, explicar uno que otro en mayor detalle, para que cuando vayamos a la lección, ya sea que la leímos y la vamos a releer o la vamos a leer nuevamente, pues tengamos un mejor entendimiento y una interpretación más saludable de la lección. Así que sin más, vamos a comenzar y como siempre comenzamos con una oración. Señor Dios, creador de todos y de todas, ilumina nuestro entendimiento espiritual para poder discernir la función de la gracia de Jesucristo en nuestro camino de fe. Permite que nuestra identificación con Él en su muerte y su resurrección produzca siempre una respuesta de compromiso para honrar en nuestras acciones del día a día el valor de esa gracia recibida. Capacítanos, Señor, para ser instrumentos de justicia de Dios. Y esto lo decimos y lo oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Antes de hacer la lectura de Romanos, para estar claros de lo que vamos a leer, quiero hablar un poquito del pecado y de la gracia. Pecado. En hebreo la palabra es kata y en griego es hamartía. Y el significado más básico, ¿verdad?, de lo que es el pecado en la Biblia es errar o fallar en dar en el blanco. Fíjense que en la descripción más sencilla no tiene ningún elemento religioso o espiritual, es fallar o no dar en el blanco. Por ejemplo, una persona que practica el arco y flecha, cuando no da en el blanco, ha fallado, ¿verdad?, ha errado. Ahora bien, también en la Biblia el pecado es fallar en alcanzar una meta. ¿Cuál es la meta? Ahí que está la clave. Si vamos al principio, ¿verdad?, si vamos a Génesis, ahí nos dice, ahí aprendemos más bien que cada ser humano es imagen de Dios. ¿Verdad que sí? Lo hemos escuchado 70 veces 7. Cada ser humano es imagen de Dios. O sea, cada ser humano tiene el soplo divino y es digno de respeto. Si este es nuestro valor como cristianos y cristianas, cuando fallamos, cuando no damos en el blanco, cuando pecamos, es cuando no amamos a Dios y al prójimo. Esto lo podemos ver explicado en los 10 mandamientos. Los recordamos, ¿verdad? Quizás no de memoria, pero sabemos los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, la mitad de ellos, 5 de ellos, identifican las maneras en que podemos fallar en amar a Dios. Pero los otros 5 nos dicen las maneras en que podemos fallar en amar al prójimo. Así que esos dos conceptos de amar a Dios y amar al prójimo están bien unidos en lo que es pecado y en lo que es agradar al Señor. Y es por eso que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. También es importante señalar que
la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, están pecando, o no lo saben, o piensan que están haciéndolo bien. Y ahí entra esa parte sutil, ¿verdad? Que quizás no de entrada vemos como negativa, porque pensamos que lo estamos haciendo bien, pero nuestras intenciones revelan lo contrario. Y un tremendo ejemplo de eso lo vemos también en el Antiguo Testamento, cuando el faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y quiere proteger la seguridad de su nación, que son unas metas que suenan bien, ¿verdad que sí? Pero en su mente, para lograr esas metas de mejorar la economía y proteger la seguridad de su nación, se justificaba el esclavizar a los israelitas. Él piensa que eso estaba bien, que el fin justifica los medios, ¿no? Y él está, al hacer eso, al pensar de esa manera, al tener a este otro grupo de personas como menos, como inferiores, está completamente inconsciente de su fracaso y de reconocer los derechos de todas las personas. De manera que el pecado es mucho más que hacer cosas malas. Es también cuando nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías, creamos historias para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. En el Nuevo Testamento, Pablo describe el pecado como un poder o una fuerza que gobierna a los humanos. Es el impulso egoísta que motiva nuestros comportamientos. Jesús no falló nunca en amar a Dios o en amar a los demás, al prójimo. Y por eso fue que Jesús no pecó. No obstante, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Jesús vivió para otros y murió por sus pecados. Y al resucitar nos ofrece su vida como regalo que cubre todos los fracasos. Y hablando de dar la vida como regalo, es la entrada perfecta para hablar un poquito de lo que es la gracia. Y cuando pensamos en la gracia y cuando pensamos en la diversidad de personas que escribieron la Biblia, porque no fueron ni uno ni dos, fueron muchísimas personas, todas estas personas que contemplaron el misterio de Dios, cómo es Él, consistentemente lo describieron, como lo podemos encontrar en Éxodo 34, verso 6. Y no lo tienen que buscar, yo se lo voy a leer ahora. A Dios es descrito a través de la Biblia, como lo vemos aquí en Éxodo: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. Te lo voy a compartir nuevamente. Compasivo, lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La palabra hebrea que se traduce como gracia es ren, que significa deleitoso y favorable, ¿verdad? Algo agradable, algo con lo que se puede gozar, ¿no? Por ejemplo, en los Salmos, un poeta con buenas habilidades se describe como una persona con labios de ren, o sea, una persona que construye palabras hermosas que traen deleite. La gracia, el ren, ¿verdad?, es un regalo que se da, que se entrega con deleite. Por otro ejemplo, en la historia de Esther, ella le pide al rey que su pueblo sea liberado de la muerte. Esta es una petición de gracia, una petición de ren. El rey, que por su parte se deleita en Esther, la favorece y le otorga su petición. O sea que así es que es un regalo dado en gracia por su motivación, ¿verdad? Por ese deleite, ese bienestar que produce el regalo. Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto, ellos prontamente lo traicionaron, mostrando su lealtad a un becerro de oro como si ese fuera su Dios. Pero la historia no se quedó ahí, ¿verdad? Y qué bueno que no.
porque Moisés intercedió y le pidió a Dios que considere darles un regalo que ellos no merecen. Y Dios dice que sí, al mostrar la forma máxima de su gracia, y ofreció el perdón y la promesa de estar con ese pueblo. Ahora, cuando nos transportamos al Nuevo Testamento, allá se describe la gracia de Dios con la palabra caris, que significa un regalo de gracia. Así como cuando se nos presenta Jesús en el Evangelio de Juan, que se nos dice que Jesús es la gloriosa caris de Dios, hecho humana, enviada a un mundo atrapado en oscuridad y muerte. Porque según San Pablo, todos somos muertos vivientes. Pero Dios es rico en misericordia y por su caris nos ha rescatado. Él está hablando en todo esto de cómo la vida, la muerte y la resurrección de Jesús nos son ofrecidas como un regalo generoso de una vida que es más poderosa que la muerte. Y como con cualquier regalo, lo único que el beneficiario tiene que hacer es recibirlo. Cuando las personas, cuando los seres humanos somos incapaces de aceptar nuestros fracasos y de pedirle a Dios por gracia, Él siempre se va a mostrar de una manera generosa. Porque Dios da el don de sí mismo, su vida y su amor. Y esto es lo que significa que Dios está lleno de gracia. Bueno, hablamos un poquito de pecado, hablamos un poquito de lo que es la gracia. Ahora vamos a hacer la lectura. Y nuevamente me pueden seguir aquellos que tienen el discípulo en la página 123. La lectura está en la 124 y vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14, y voy a hacer lectura en la versión popular. Verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado. Pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. De esta lección queremos compartir 3 breves puntos, pero de nuevo les invito
a que luego de tener esta experiencia que leamos, dediquemos un tiempo para leer concretamente lo que la lección nos ofrece. Pero habiendo ya hablado del pecado, hablado de la gracia y habiendo tenido la lectura, hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Número 1, bautizados en Cristo. Y es el hecho de que la resurrección de Jesús no fue solamente la vida, regresar a Él, sino que al resucitar Jesús entró en una nueva vida, en una vida santificada y purificada. Y hermanos y hermanas, eso es lo que ocurre espiritualmente cuando creemos en Jesús, cuando somos bautizados, cuando recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende, purifica nuestro ser y nos da una nueva naturaleza que nos permite cumplir la voluntad de Dios. Al recibir el Espíritu Santo, al ser bautizados en Cristo, somos separados del poder del pecado y restaurados a una nueva calidad de vida en Jesús. El segundo punto que les quiero compartir es crucificados con Cristo. Cuando decimos que somos crucificados con Cristo, ¿verdad? Esa vieja criatura es la persona que éramos antes de confiar nuestra vida a Dios. Si recordamos, si vamos hacia atrás, esa vieja criatura era una persona muy diferente a la que somos llamados a ser en Jesús. Y parte de tener gracia es tener paciencia. Así que vamos a esperar que ese avión pase. Al ser crucificados con Cristo, el pecado ya no tiene poder sobre nuestras acciones. No significa que no vamos a pecar nunca más, claro que no. Significa que ese poder insidioso que tenía antes para poder manipularnos, para poder convencernos de que lo que estábamos haciendo mal era correcto, no tiene el mismo poder de antes, porque ya hemos conocido a Jesús, ya hemos visto su luz, ya hemos sido arropados por su gracia y conocemos el camino que Él desea para nosotros y para nosotros. El tercer y último punto que quiero compartir con ustedes es nueva vida en Cristo. En la nueva vida el pecado ya no tiene esa influencia que tenía antes. Somos una nueva criatura que es instrumento ya no del pecado, sino instrumento de justicia, de solidaridad y de amor. La gracia de Dios, ese regalo que es deleite y que se nos da libremente. La gracia de Dios nos da el regalo libre de la salvación. Bajo la ley, imposible ser santos y justos ante Dios. Bajo la gracia, el Espíritu Santo nos da la fuerza para ser transformados y vivir una nueva vida. Así que recordemos que somos bautizados en Cristo, que somos crucificados con Cristo y que tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con todo esto que hemos discutido y aprendido hoy? ¿Suena sencillo? No lo es. Pero es el llamado de nuestro día a día. Vivir libremente, amar libremente, servir libremente. Dar pie a esas palabras que dijo Jesús cuando leyó el rollo en el templo. Dar las buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, porque en el nombre de Jesús hemos sido hechos libres del pecado. Y ahora, hermanos y hermanas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Y continuamos con la próxima lección el viernes. Dios los bendiga.